arriba, arriba, para arriba, para arriba. What is up, YouTube? Welcome back to ONDGAS Show. We're back with another video, and today we're not at the shop, we're not in Houston, we're not at Pasadena Speed Shop, we're not at the racetrack. Today we're in the Valley in the 956. We came to see El Bronco. Así la hace el viejo, güey. So there's this guy that looks like the guy, the singer, the Bronco dude, and he's from here, from the 956. And these guys actually pull up to a pulga called Alamo, algo así. Alamo, yeah. And this guy dances and everything on Sundays and shit. So there's a whole commotion. That dude's popular now. Alex wants to meet him. I want to meet him. I want to see him. I got the hat. Don't worry. I got the hat. Se me hace que viene siendo familiar de este vato. Por eso lo quiere conocer. Anyways, we drove all last night. We took off like around 8 or 9. We got here to the Valley, to McAllen, like around 3 a.m. in the morning. My boy Chop showed up. Boy Chop. Yeah, of course, Alex. And Frank is not here. My boy Sauce is behind the camera today. What's up, guys? Today's gonna be busy and fun. So we're just barely waking up, leaving the hotel room. We gotta actually Airbnb for tonight. But since we pulled up really late, we didn't have nowhere to stay. We stayed here at the hotel. Anyways, right now we're gonna be heading out with my boy Wakala, because we are dropping off the Tahoe. We are putting a 6.0 on this thing. My boy Wakala has somebody that does badass LS swaps. And like I said, boys at Pasadena getting ready for truck nationals. They're really busy. So we brought this truck over here to the Valley to LS swap it. We're gonna be putting a 6.0. We're dropping off this one because this one does have a audio sound system, and I think one of the subwoofers blew out. So we're gonna be stopping by the Audioshop. We're also gonna be checking out the sound truck, so y'all stay tuned for that. We're also gonna be checking out the Cyclone, which is over there with Shrek, and maybe just maybe have enough time we'll be stopping with Mr. Gas to check it out on the OG clothes. So y'all stay tuned for this vlog. It's gonna be badass, and let's get this day started. Para arriba. A las 3. 35 y los tremendos Crazy Locos. Alright guys, so let's put up to the first stop right here with my boy Memo, Tuning and Performance. We actually never used this guy. We're gonna be using him, like I said, to swap out the engine on the two-door Tahoe. Supposedly he does badass work, according to Wakala. I've seen a lot of his work before, because Wakala sends me a lot of pictures. That's why I decided to bring the truck over here and do a LS swap on the Tahoe. And if he does good, we'll bring him more work. That's how it works. Now, the truck was working. All of a sudden, it doesn't want to turn on anymore. So I think the truck knew that the new motor was coming, and that's why it started acting up, and now it didn't want to work. So everybody pushed it up in the shop. Right now I'm gonna push it back. Also, this thing has an air leak in the front. This thing's been parked at the shop for over a year, and now that we decided to take it out, it wants to act up and it's leaking, and I don't know what it is. It might be an air hose, bro. I don't know what you think. Probably. I mean, I used to have a bad car. The fittings and the lines and stuff like that. There's a lot of things that can go wrong. Lines, fittings, valves, whatever. But I'm sure my boy Memo here can take a look at it and see if there's something pinched, or it's just, you know, it got loose or whatever. We also got the motor behind the truck, so now we're gonna have to figure out a way, because we're hooked up to the trailer, so it's gonna be a little difficult. So let's get this thing unloaded and Jueves en la eternidad. El sábado nos vamos a una troquita a ver qué tal sale. Traigo un 6.0 con transmisión y todo el show. La troca jalaba bien, de repente como que se dio cuenta que le íbamos a meter motor y ya se chifló, ya no quiso prender. Sí, dejó de jalar el chile y la tuvimos que puchar para arriba de la traila. Vamos a tener que bajar eso, y también se le empezó a salir aire de una bolsa de un lado. So, se está cayendo de un lado. Sí, se está cayendo. Pero pues ahorita vamos a ver qué todo lo que le podemos poner, brackets y todo ese pedo, badass warranty, para que se mire todo el chatén. Por eso no le he pintado, le iba a pintar, pero como que le quiero meter motor para limpiar un poquito el engine bay. Sí, y ahorita vemos porque hay un chingo de mugrero abajo del engine bay. Y es lo que quiero limpiar. Quiero que no se mire nada, que nada más se mire el motorcito, las tubs y nada más lo que va ahí, ¿me entiendes? Esta madre trae mucho alambrado ahí feo. Pero pues ahorita le averiguamos a ver cómo le podemos hacer. Entonces, ¿que la bajamos o qué? Henry, Robert Garavis, Producciones. Rico. Vengan cumbiamberos al ritmo de Gabriela, que es mi cumbia a bailar. Vengan cumbiamberos al ritmo de Gabriela, que es mi cumbia a bailar. Gabriela quiere soñar, Gabriela quiere gozar. El engine bay aquí y pues ponerle un AC que esté todo cleaned out. ¿El wiring harness qué lo va a hacer? Sí, entre menos alambrado. Tú usas un alambrado que compras, ¿verdad? Sí, pues usamos uno comprado que va adentro escondido. Ándale.
Y ahí va la computadora ya adentro. Eso es lo que quiero hacer. Y haz de cuenta que ahí ¿Es se como quita. Holly o qué, Memo? ¿Es Holly? ¿Es el Holly Pues o si qué? quiero usar Holly también, y si no, pues el PSI, ¿va? Es original. Sí, no, es lo original. Ya a rato le tenemos un intake arriba para que ya salga lista todo con los herros de aquí. Ya nada más para ponerle muffler. Sí. El AC, el 6.0. No sé si esa madre trae 80. 480, pero pues, I don't think you need a 480. No. Apenas una 60. Sí, apenas una 60. Aquí ya la puedes usar para otro troco. Pero el motor aquel está original, no trae árbol ni nada. No, es un 6.0. Así lo va a dejar. Sí. Sí, original, sí, sí. Como te digo, la voy a pintar, nada más que antes de pintarla quiero arreglar todo este del motor. So you want to get all this painted? ¿Quieres or que what? quite todo y que la pinten de adentro o No. lo meto todo ya que lo Lo pinten por metes y encima? ya Sí, como quiera, si acaso le vamos a tirar como un flat color o algo. Ok. Si acaso la pintamos flat black todo para poder se mire todo clean. Estos dos abanicos no sé si jalan. Ya venía así. La toca yo la compré así ya como Así está. como está. Pues ordenamos billet kit o algo negro. accesorios, Sí, ¿verdad? todo negro. Todo negro. Así todo. pues, mira, como el Camaro, ¿ya viste el Camaro ese? Mira, güey. Dale. Es decir, algo así. Y eso que viene. Mira, pues es así, el que le pone no me mueve como Sí, ese. pero el que yo pongo está más abajo, pero igual puedo checar si, o sea, si lo hace negro pero que vaya ahí. Ok. Se mira un poquito más abrazando el motor, todo más juntito. Más juntito, ok, sí. Sí. sí, eso es lo que quiero. Que se mire todo. Y pues todos los accesorios, mira, todas las poleitas también. Sí, todo, sí, para que se mire clean. Y ya agarramos un intake, también lo pinto negro, para que se mire todo negro de mamalón. El pedo que tengo el motor allá atrás, ¿cómo lo vamos a bajar? Está en la Dulio. La Duli, sí. ¿Le enganchamos la trailer o qué? Sí, va a ser la única, engancharla y ya le metemos la pluma. Vamos a bajarla al Tuchon también. Me la llevo manejando para carrobar. Que por las tardes a la playa ya se va. Que por las tardes a la playa ya se va. Linda mulata no le espera para bailar. La unión de pelones que ella es internacional. Baile. Unión de pelones que ella es internacional. Unión de pelones que ella es Brasilomos, una Ramírez de la 25. Tibio, Andy, Brian Chuy, los cachucos de la Fidel, el Pai. Oye, Venado, compadre ya Carlos, presente. My boy Perrillo has a call out. Somebody called him out. But his transmission is messed up, so we don't know if it's gonna make it or not. I mean, we still got all week to work on it. It's gonna make it, bro. So it's gonna make it. It's gonna make it. Also, my boy Chop here was thinking about. Se quiere poner unos guantes con el Tiny. ¡A la verga! Sí. ¿Le vas a cantar o qué? Ya sabes. We want to get some gloves and headgear and everything, and they want to do like a 1 minute round. minute, that's 1 minute it. round. Two big dudes. The other guy's like 6'5". This guy's about 5'10". Está bueno, sí está bueno. Pesan igual, pesan lo Está mismo. bueno, al chile. Pesan lo mismo. so está Same bien. weight class. Sí, it's the same weight class. Yo le voy a un 500 a Chap. Desde ahorita digo. Place your bets here down below in the comment section. Team Tiny or Team Chop, comment down below. It's gonna go down. I don't know when. We still need to talk to Tiny whenever he comes back from vacation. He's in Vegas right now. And we're gonna talk to him, see if he wants to actually throw it down with my boy Chop. At least a minute. Wakala got 500 on Chop. I got my money on Chop. Who you got your money on? You already know who I got, man. No, we don't. Yeah. I tell you who it ain't. It ain't Tiny. That's gonna go down probably after January 20th. ¿Lo has visto? ¿Tú conoces a Tiny, el de los videos? El gordito, el grande. Sí, sí lo has visto. Güero feo. Ese güero sabe aventar un round con este vato 1 minuto. ¿A quién le vas? Así, no conoces a ninguno. ¿A quién le vas? Nomás con verlos. Ya miro a ¿A este. quién? ¿A quién? ¿A quién? No, usted te va. ¡Ah, la verga! Ya se fue. Al Chile, no. 500 al Chap, el que quiera. My boy Tiny weighs about 350. How much you weigh? 360 por ahí. Weight class, Tiny. ¿Cuánto te sacan? Como no quieras a la verga. No mames, sí. Dame, pues no lo vas a cargar. No lo voy a cargar. Media cuadra, dice el otro. Entre más grandes, más fácil caen. Ey, ese gato ya se cayó una vez. Se cayeron las torres gemelas, que no se caiga el Tiny con mi Solo compadre. Tiny el otro día en el traje que no se caiga. Por un barragazo bien dado del Chop. Oye, está un toquero, pero trae buen. Mira, de puro meter cambio, dijo uno. Puro jab, mi compadre, puro jab a la verga, la otra es Tiny, el puro jab. So right now we're in the valley. For everybody watching that doesn't know where the valley is south of Texas. We're literally like 10 minutes from the border, if that. So we're literally we're 5 minutes away from Mexico. Like the border's right here. That's why we're talking a lot of Spanish, and that's why we're gonna have a little bit of Spanish music here and there, just because we're so close to Mexico. So it gives you that Mexico vibe. So we're gonna have a little bit of Spanish music. We're gonna be talking Spanish on the video too. So if you don't know Spanish, you should have went to Spanish class. Should pay attention. Yeah, I should have paid attention. Turn on the SAP. Yeah, and people actually want us to translate, but it's hard to translate the way we talk and the slang that we've got. It's kind of hard to translate it. And sometimes my boy Frank and now with Saucy, it's going to be a lot of work, so I don't think they're going to be translating. So just, there's a word you don't understand, just Google it, but pretty much, if we're talking Spanish, we're talking shit. ¿Usan los subtitles ahí? No sale, compa, no, subtitles, that's a lot of work.
Hombre, está bien, no hay pedo. Sí, ahí está. Enséñense a hablar español. Arriba, arriba, para arriba, para arriba. ¡Hey! ¡Hey! Pare, chino. Nano. Ricky. Negro. Todo negro. Sí, todo negro. Pero quiere más pizza el bloque, ¿va? Pues todo lo voy a pintar. O sea, no sé si queda negro con gris o blanco. No sé. No pinte las cabezas, nomás pinta el Las bloque. cabezas, sí, nomás el bloque que quede negro y... Sí, las cabezas nomás. Que quede como original, ¿no? Sí, ándale. Es mucho pedo, si le bajan las bobinas, ¿verdad? No hay dónde ir en esa. Se las puedo atornillar al chasis. Pero- Para que no se mire nada aquí. Sí, hay que moverle los coils, ¿va? Entonces, No. Sí, Nomás lo pues bajas está atornillo abajo. abajo el chasis. o abajo. Ya va a haber chingo de space, güey, como quiera no va a tener nada. Se va a ver mejor. sí, bueno. Pues sí lo hacemos entonces. Ok, ahorita vamos para que Roberto, ahorita el tiro. Ya está. Pues nada más me avisas, ya conté todo eso, listo. Está bueno, pues yo le digo chapazo. All right, so one truck down, we got the OBS, the 89. The 89, we're fixing to go to the audio shop, drop that off, and then remember we still got the Cyclone. We got to visit Shrek. He's not at the shop right now, but we'll be heading out there right after the audio shop, and then I'm gonna call Mr. Gaps and see if he's at his shop, and if he's at his shop, we can go visit and check out the OG truck. Right now they're hooking up to the trailer. We ready? Compa Let's go. Cuchi, Mayito, Nene, Martín. Compare, Meque. La gente de los trilocos. Pues pa' qué. Dale, los cobras de la 35 y los tremendos crazy locos de la Alianza y el tremendo JR y la ruta 310 presente. ¡Ven, baje! Cuchi, Core, Iván, Boker, 35. All right, guys, we're here at the audio shop. If you guys remember, we had a sound truck. We haven't brought the sound truck up on the vlogs lately, but this truck used to be black. We did have 412s in the back. We had a bunch of batteries. We had a bunch of amps. We had a bunch of stuff. It looked a little bit more original. Now it looks a little bit more wicked, more exotic. As you can guys see, the door panel looks a little different. We added a lot more speakers on the doors. We did paint the truck white. It was black. We are switching out the looks on it. We did the Mexican trim again. We are changing the wheels. We are going with some like 22s. We did change the subwoofers on the truck. Now we got 412s, but it's a different design. It's like a neo. Abajo se llaman las líneas Nightshade. Okay, well, we got 4 of those. The magnet is a little bit smaller than the other ones, but these supposedly a little bit more powerful than the other ones that we had. We're gonna be turning it on here in a little bit, but we have 7 batteries back there. Now we got 4, which are a lot bigger than what we had before. Teníamos 7 de estas, ¿o no? Parecidas. Eran 7 regulares. Regulares. Sí, ¿Ese es el tamaño? de AGM. Okay. Ahora tenemos estas dos enfrente lithium. Que las lithium las tienes que preparar para el calor. Ok. Una lithium no la puedes poner debajo así del cofre porque cuando se calienta la batería se va a desbaratar. Oh, okay, okay. Estas baterías están preparadas para estar debajo del cofre. Y las de atrás, esas no están preparadas para el calor. Por eso las tengo ahí escondidas. Para cuando las saquemos a los shows y todo, que no les pegue el sol. No les puede pegar el sol. Hay que poner aire acondicionado a los. Pero se calientan como quieran, ¿no? No. Con el amplificador ahí no se va a calentar poquito. No, lo que no les puede dar nada más es el sol. Oh, que no pueden estar, ok. Sí, sí se puede estar en un lugar que esté un poco caliente, pero debajo del cofre pues se pone ardiendo. Sí, este es el mismo alternador que traíamos. Es el mismo, ese hasta ahorita no nos ha dado lata. Ok. Hasta que ¿Y no qué viene se- siendo ese Ese alternador? viene siendo de 400 amperes. Cuando traen gente, 2 o 3 o 4, ¿eso qué es la diferencia? Pues ya es más para competencia, porque quieren que el voltaje 100% no se baje nada, ¿verdad? Para que el número en los decibeles no disminuya. No, nosotros no nos conviene ponerle 2. Pues de hecho yo tengo ahí los brackets para agregarle otro. agregarle otro. La cosa es que ellos ahorita no tienen tiempo hasta en 3 o 4 meses de hacer más alternadores. Ok. Tenemos los brackets y podemos agregarlo. Agregarle otro. Sí, pero no es como que estamos necesitados. No lo ocupamos. No lo ocupamos. So, aftermarket alternator, custom batteries in the front. Obviously, if you want to compete, you can add more alternators here. But this is not like a competition truck. This is more, we like to turn it on at the shows for 2-3 hours, you know, non-stop. And it works. ¿Cuánto es lo más que ha durado esta troca prendida? La última vez fueron 8 horas. 8 horas. Sí. So 8 hours on, Whole work day. a whole work day. And loud, you know, turned up, and everything worked fine. So that's pretty much what we want. It's not a competition, it's not a base competition truck, but it does the job. For what we wanted, it does the job. But the truck looks actually nice. It's actually, the engine bay is pretty clean. I didn't know it was clean. Forgot about how it looked. Oh, let's check out the interior. The nice red. It's a different titty panel than we had before because they were popping out. This was popping out too, like a 3D design right here. Of course, this is the amp rack. There'll be a cover here, another seat. Now, as you can see, we don't have switches for the windows here anymore or the locks.
Everything's gonna be right there in that center console. So todo se va a jalar de la screen esa. Pues ahí vamos a ponerle la música. Ok. Para ya no batallar en los eventos con los teléfonos cuando no hay señal. Ok. Y de ahí ya no vamos a andar bateando con los teléfonos, que si hay señal, no hay señal. Y esa madre siempre va a estar cargada porque al momento que prende la troca, tenemos el cargador conectado, ya está cargándose. Ok. Metemos toda la música y nos dejamos de batallar. A huevo. Ya ves que a veces hay chingo de gente y la señal empieza a fallar. A jotear. Se mira muy bien este pedo, está apretadito. Ya no lo hicimos como antes del plástico original, ahora le metimos pura madera. Oh, ok, pura madera. Sí, por eso quedó más macizo. Está más maciza, sí. Y las bocinas, antes traíamos 8. Antes teníamos 8 ahí. Ahora traemos 6. Ahora sí, porque ahora le aventamos más 8 aquí. Oh, ok. 3 8, 3 6 y medios, 6 Twitter. Ahí otros 2 6 y medios y 2 Twitter, uno en cada lado. So, ¿cuántas bocinas traemos aquí adentro nada más? Adentro traemos 14 de voz. y 14 Twitter. Y 14 Twitter, la verga. Nomás aquí lo que está dentro. So, I'm gonna be able to hear now. ¿cuánto viene siendo? 14 más 14, ¿cuánto es? 28. Adentro. Adentro. 28 speakers just inside. Y luego atrás, ¿cuántos va a llevar? Atrás voy a llevar, ahí vamos a traer los moldes. Ok. Todavía no están listos, pero... Ok, a ver. De hecho, ahí nosotros, o sea, los moldes les falta un detalle, hacer Linex, ¿verdad? Bedliner. Sí. Y ahora nosotros aquí vamos a hacer Bedliner también. Oh, ok. Ya no vamos a tener que salir. Para afuera. Sí, ya ahora aquí mismo vamos a hacer nuestros propios Bedliner también, para cuando se los ofrezca también ahí a la raza. There you go. Y ahí tengo listo todo y también los drivers que le vamos a poner. Va a ser algo bien diferente. Ok. Ahorita lo mira. This is a whole project. I mean, it takes time. ¿Cuánto tiempo tiene la troca desarmada ya? ¿Un año? Fue en marzo. En marzo, que la pintamos. Cuando la pintaste, de marzo a abril fue cuando llegó aquí. Ok. By April 1st, this truck is gonna be there. En marzo se cumple un año ya de cuando la desarmamos para pintarla y hacerle todo el sistema. Haz de cuenta que para allá para marzo vamos a tener un año, pero ya va a estar lista en suspensión, pintada y sonido nuevo. Un año se llevó. ¿Y estas bocinas, qué es la diferencia de estas dos a las que traíamos antes? Claro, es otra línea, pero... Las otras traían 2000 watts. Okay. Era la ZB5. Okay. Entre 2000 y 2500. Ahora estas aguantan 3000. Pero trae un imán más chiquito. Es que sonido es bien diferente. Es bien diferente. Haz de cuenta que viene siendo menos de la mitad del otro, pero viene siendo casi el doble de fuerte. Y estuvo mejor porque pues estaba más liviano. La otra bocina pesaba 120 libras y esta pesa 65. So that's why the truck's not that low anymore, because this truck used to have a lot of weight. We actually put extra leaf springs in the back. So once we put the big box in the back, all the batteries, the amps and everything, this thing was like really low. But Pues hay mucha diferencia ahí. Yeah. Y aparte las 7 baterías. Las 7 pilas, sí. Esas litio pesan 15 libras. Estas. Sí, las otras pesaban 70 libras cada una. Nomás imagínate ahí. Pues sí, ahora por eso sí le podemos meter un ring grande con llanta chiquita, porque ya no es tanto peso. Sí. 22, 10 reverse. Yo estaba sacándole cuentas más o menos como unas 500 libras. 500 libras de lo de atrás. Y traíamos como que unas 1500 en total. Habíamos sacado cuentas, eran 1400, 1500. Sí. Ahorita quedó más o menos ya como en... Haz tu cuenta que traemos 4 chops y 2 tinies atrás. No mames, güey. ¿Qué pedo? 3 tinies y 3 chops aquí atrás de la troca, pues ahí. Y el guante del medio. Sí. Para Monterrey, Nuevo León. So this guy actually works here. He's a bass head, as you can all see. He likes the bass. Look at that port. 215s. ¿Zetas? No, son iShit igual que Oh, son igual que aquellas. Oh, son 215 de las nuevas. Sí. Son güey, Sundown. Son Sundown. ¿Por sí. qué no dice Sundown? No, porque las hizo Recon. Oh, ok. Sí les metió unos conos nuevos, nomás que ya no les puso el logotipo de Sundown. Este güey también trae litio, pero trae un sistema diferente, que es un poquito más eficiente, pero es más peligroso. A nosotros no nos conviene. Ok. Este güey porque le vale verga. Sí, Parecen bombas, güey. Sí, trae pura pinche. Parecen bombas a la verga. parece momento. Sí, güey, ¡pum! Súbete, Wakala. Wakala is our... You put the windows down, right? It broke. No vale verga este vato, mira, man. It's torn apart, dude. Hijo de su puta. If I could go back to the day we made the sound up. It hurts, dude. It doesn't las orejas, güey. Mucho tiempo. Ojalá. Vamos a una rola más malona, güey. Está de... Sí, esa pinche rola me estaba viendo muy mamón, ¿verdad? Cumbia de Monterrey para el mundo entero. Internacional Dinastía, los Reyes. Like shit?
This is a different type of bass. This is like more competition bass. It's cool and everything. The box is made for more air. That's why it blows more air. Like, sounds good though, but not for what we're looking for the white truck. It's not it. This is more like more bass competition. This bass messes with your ears. The bass over there, you feel it. Like you feel it, you can't even breathe. When you're inside the white truck, you can't breathe. Yeah, it's a different. It's just the ears. But the other one, you skip a beat or something. Yeah. Miren, ahí no teníamos el otro 4 driver, también eran driver, pero chavalones. Sí. Este uno solo hace lo de 4. ¿Y no irán a saltar con el bajo? No, porque aquí no retumba. No se va a mover nada. No, si no los quitas ni fácil, güey. No, sí, también así. So, back then, we had speakers in the back. ¿Teníamos 10 o puras 8? En un principio pusimos 4 10 Okay. y 4 driver. Okay. Quitamos las 10, pusimos 4 8, 4 6 y medios y 4 driver. Y luego este estilo nuevo, nos fuimos otra vez a las 10, Abajo. 6 6 y medios y los driver. The drivers are the tweeters. Now, we don't have any tweeters in the back. I don't know if it's a new design or what, but these usually can come off. It's like a little magnet deal. All you gotta do is just put it right here, and then I guess it's gonna have power and everything. And these are the tweeters. It's gonna have 4 tweeters on top. Aquí vamos a tener lo que es el mid bass, mid range y tweeter. On tweeter on top. Sí, eso es todo un sonido completo. So we're not gonna be driving with these on. You can take them off, pull them all out. So this conducts power. It's not just magnets. It's power, yeah. Ya cuando lo pones es power y todo se Ya conecta. todo. O sea, aquí ya está pasando, va a pasar la señal del tweeter y la señal de los colores de la luz porque va a llevar luz. Future. Ella va a conducir todo la corriente. Oye, Ramos Sainz. Rico. La gente de la Come 11 presente. Mi pregón será para bailar. Eso. Baila la cumbia. Oye, Paco, y los materiales Hernández en la Paraíso, Colombia. Don Vengas. Alright guys, so we're pretty much done here in the valley. Unfortunately, we didn't have enough time to go visit Mr. Gas. When we came, it was Saturday. He was off Saturday. Also, we're gonna go check on the Cyclone, but my boy Shrek, he was tied up, so we didn't get to make it out there. Probably could make it today, but we wanna go back home, so we're gonna be doing that right now. My boy Roberto fixed the sound system on this one. The box was messed up on it, so it has some internal problems. So we ended up getting a new box. They wrapped it real quick, and actually sounds a little better than what it did before because this box is actually bigger. They already had one made. It was just a little bit bigger than the one it had. So we fixed the sound system on this one. We dropped off the Tahoe. Hopefully we'll get the Tahoe here in a couple of weeks. Supposedly Memo is pretty quick on doing the LS swaps, so we'll see about that. Right now we're gonna be heading back to Houston, so follow us there. Tiny could have never done that. One more. That's 360 pounds of torque. Right there. That's what it done, know that? 360 pounds of torque. 360 pounds of torque. Well, 360, that's how much you weigh, so it's, every click is like 300. 10 horsepower. Yeah, no horsepower, just a lot of torque. Hey, like the old 7.3s. The diesel dog. I'm not taking. This guy can't be sober. It's noon on Sunday. It's like church hours, and this guy wants to think about Church hours. Yeah, you go to church? Sunday, bro. I've been to church in years. You need to go to church, bro. You need to find Jesus. My name is. That is true. His name is Jesus. Huepa. Peruco, Sapo, Colombia. Eso, presente. Alright, guys, we're here at the shop. We came back from the valley and goodbye. Presente, huepa. Cumbia colombiana.